tal? Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra del Señor Jesús y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre eterno, te damos gracias por esta nueva oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe durante nuestro estudio y que no permitas que ningún espíritu de error venga y nos interrumpa. También pido para aquellas personas que están escuchando esta enseñanza o la están viendo el video, en donde sea que se encuentren, pido, Señor, que seas tú quien guíe su entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando ya al capítulo número 5 de la parábola El rico y Lázaro. Y esto es parte de una serie llamada Los textos pretextos de los maestros dominicales. Elemento número 11. El rico pide misericordia. Lucas 16:24 dice: ten misericordia de mí. Jesús habló con el escrito está y siempre decía: ¿oíste que fue dicho? ¿O no habéis leído en vuestra ley? Leamos lo que escribió el profeta Oseas. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Verso 7. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Leamos lo que pasó un día que Jesús estaba en la casa de un publicano. Mateo capítulo 9, verso 11 dice: los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, esta es la respuesta de Jesús, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como ven, Jesús les predicó acerca de la misericordia, pero ellos solo pusieron su mirada en los sacrificios y no hacían misericordia a los demás. Leamos también en Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley. ¿Y cuál era lo más importante de la ley? La justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Como ven, Jesús siempre le estaba dando importancia a los mandamientos, porque el salmista dice que los mandamientos son justicia. Los líderes decían, pero no hacían. Algunas cosas sí, pero las más importantes las dejaban de lado. Mateo capítulo 6, verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Leemos también en Lucas capítulo 20, verso 46 y dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra que debemos tener piedad de los demás y Él tendrá misericordia de nosotros en el día del juicio. Pero si no hacemos lo que Él manda, ¿cómo podemos tener la certeza de que Él tendrá misericordia de nosotros? Y acerca de los escribas, escribió el profeta Isaías también. Leamos en el capítulo 33, verso 18. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pasador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Cada parábola que Jesús relató era citada de las profecías. Una vez el apóstol Pedro le hizo esta pregunta. Mateo 18, verso 21 y 22 dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Repito, Jesús citó las escrituras para contestar la más inocente y simple pregunta. Para los que no saben, en Daniel capítulo 9, Dios le dio 490 años al pueblo judío de oportunidad para volverse al Dios eterno y recibir a su Hijo, el Mesías. La profecía llama a este periodo de tiempo como las 70 semanas. Leamos en Daniel capítulo 9, verso 24 y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad. Pero ¿cuál era ese pueblo de Daniel? Daniel era judío, o sea, su pueblo era la tribu de Judá. ¿Y cuál era esa santa ciudad? Bueno, era la ciudad de Jerusalén. Cuando Pedro pregunta si debe perdonar 7 veces al deudor, Jesús simplemente le dice 70 veces 7. Él hace referencia a las 70 semanas que Dios le dio como tiempo de misericordia a la nación judía, y después de responder a la pregunta de Pedro, Jesús relató una parábola acerca de un siervo el cual su amo le tuvo misericordia perdonándole la deuda. Leamos. Mateo 18, verso 26 dice: entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Verso 27. Entonces el señor de aquel siervo fue movido en misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Ahora leamos qué hizo este siervo después de ser perdonada su deuda. Mateo capítulo 18, empezaremos en el versículo 28. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y sujetándolo del cuello le dijo: págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermoso el trasfondo de todas las parábolas de Jesús. Y todo lo que él dijo iba dirigido a su generación primeramente. Con esto no estoy diciendo que solo era para los judíos, porque la palabra de Dios está viva y siempre es para edificación en todo tiempo. Ahora veamos qué pasó a este siervo malo. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo tiene sentido cuando escudriñamos a fondo las escrituras. Y como ya dije antes, la palabra de Dios está viva hoy día. Porque Jesús termina esta parábola con una exhortación a las futuras generaciones y está hablándole a su iglesia. Verso 35 dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquel rico pedía misericordia, pero él no perdonaba a sus semejantes. Y Jesús claramente le dijo la verdad en las parábolas. Aquella generación que mató a Jesús eran los hijos de aquellos que habían matado a los profetas, aún después de haber regresado del cautiverio de Babilonia, donde estuvieron por 70 años y vivieron en Jerusalén por 70 semanas de años, que son 490 años que les dio Dios por misericordia. Juan capítulo 1 verso 3 nos dice: gracias sea a vosotros, misericordia y paz. Como ustedes ven, la Biblia está llena de todas estas enseñanzas de Jesús. Y cuando encontramos esto dentro del contexto donde estaban los fariseos y los escribas y todas las sectas judías, siempre él se refería al judaísmo. Misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Lucas capítulo 6 verso 36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo capítulo 5 verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es claro que si nosotros somos misericordiosos, en aquel día Él será misericordioso con nosotros. Y ese es el caso del rico en la parábola. Él pedía misericordia, pero él no la había practicado. El judaísmo no era misericordioso, por lo tanto no tendrán misericordia en el juicio, porque Jesús dijo así. Mateo capítulo 12 verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí uno mayor que Jonás en este lugar.
Lo que quiso decir Jesús es que en aquel día no habrá oportunidad ni habrá misericordia para todo aquel que no la practica mientras está con vida. Elemento número 12. El rico en tormento. En Lucas capítulo 16, verso 24. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todos los que predican que nosotros los humanos tenemos un alma inmortal que sale del cuerpo cuando morimos, dicen que el alma de los impíos va al tormento directo al momento de la muerte del cuerpo. Pero, ¿cómo explican que el rico tenía ojos? Porque miró a Lázaro y al patriarca Abraham. Tenía boca, porque pidió agua para saciar su sed. Su sentido del tacto estaba vivo porque decía estar en el fuego quemándose, o sea, sentía. Y por último, tenía memoria, porque recordaba claramente a sus 5 hermanos. Si tenemos un alma inmortal que sale del cuerpo cuando dejamos de respirar, o el espíritu sale del cuerpo a la hora de la muerte, entonces, ¿qué es lo que se quema? Porque la Biblia dice que el fuego eterno quemó a Sodoma y Gomorra. El problema es que Sodoma y Gomorra se apagó. Cuando se quemó todo lo que era materia, se quemó. Mis hermanos y amigos, esta doctrina confusa es del diablo. Es la doctrina de la serpiente, porque en el principio Dios dijo. Génesis capítulo 2, empezando en el verso 17, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La Biblia dice que Adán murió a la edad de 930 años. El diablo le dijo: no moriréis. Y eso, mis hermanos, es una prueba de que el diablo miente. Jesús llamó a los líderes judíos hijos del diablo también. Leamos en Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La primera mentira que registra la Biblia la dijo el diablo. Él dijo: no moriréis, seréis como dioses. O sea, aunque muera el cuerpo, tu alma o espíritu es inmortal. Y los maestros judíos eran hijos del diablo y predicaban mentiras como los maestros de hoy día, que repiten la doctrina católica romana del alma inmortal. Las escrituras hablan de la resurrección y nadie puede resucitar, al menos que primero muera, ¿no es así? Si no, ¿cómo pudo Jesús decir: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo? Si Jesús dice que Él está vivo, yo le creo. Y después dice: y estuve muerto, también le creo. Y aquí que vivo para siempre. Amén. Yo sé que mi Señor Jesús y mi Redentor vive, en quien tengo la esperanza de vida eterna. Pero si Él no murió, vana es mi esperanza. Pero si Él dice: estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, yo no sé ustedes, mis amigos, pero yo sí le creo a Jesús, al que dio la vida por mí, y si la dio es porque murió. Pero también creo que resucitó al tercer día. Yo no le creo a los hombres. No le creo a ninguna doctrina inventada por el hombre. Yo solo creo la palabra de Dios. Y ese es mi deseo para todos ustedes también, que hagan de la palabra de Dios su pan de vida diaria. Pregunta: ¿para quién fue hecho el infierno entonces? Mateo 25, verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, sería bueno saber si los demonios ya están quemándose en ese tormento, ¿no lo creen?
Lo cierto es que Jesús liberó a un endemoniado y vean lo que los ángeles de Satanás dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, verso 29 dice, y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo escribió que los demonios saben que el tiempo de su tormento está en el futuro. Los demonios no han sido enviados al tormento todavía. Tampoco Jesús los envió al tormento ese día. Pregunta, ¿qué hacen los maestros dominicales con textos como este? Creo que hacen lo mismo que los fariseos de antaño, errar porque no conocen la Biblia. Mateo capítulo 22, verso 29 y verso 31 y 32 dice, Jesús les dijo, erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos. Dios estuvo con Abraham en vida, así estuvo con Isaac y así también estuvo con Jacob, cuando Jacob le adoraba en vida. Isaías capítulo 38, verso 18 y 19 dice, ni te alabará la muerte, ni los que descienden a la fosa esperan tu verdad. El que vive, este te alabará como yo hoy. Es clarito. La Biblia dice que nosotros podemos adorar a Dios cuando estamos vivos. Cuando ya descendimos a la fosa, ya no podemos adorarle. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 y versos 5 y 6 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si estás vivo, mi hermano y mi amigo, es que tienes esperanza todavía. Búscale. Verso 5, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Así que el rico y Abraham no podían estar hablando porque estaban muertos. Verso 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ya no puedes amar, ya no puedes odiar, ya no puedes tener envidia. Job capítulo 14, verso 12 dice, así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse. Una vez que uno ya está muerto, se acabó. Salmos capítulo 6, verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Entonces, ¿cómo es posible que el rico tenía memoria? En el sepulcro, ¿quién te alabará? Entonces, ¿cómo es posible que también el rico estaba tratando de alabar porque él le llamaba Padre Abraham? Al decir Padre Abraham, lo que ellos querían decir era que Dios era su padre. Por eso les llamó hijos del diablo, porque mentían como su padre. Y en la parábola el rico murió, pero hablaba, miraba, amaba, sentía, tenía memoria. Todo lo contrario a lo que dicen las Escrituras acerca de los muertos. Por lo tanto, no es literal, como lo interpretan los maestros de hoy. Jesús enseñó en parábolas para enderezar la verdad que la generación impía había malinterpretado. Así pasa hoy día. Los maestros han errado y enseñan que cuando un impío muere, va derechito a ser atormentado en el fuego. Y el justo va derechito al paraíso con Dios. Pero la Biblia es clara en este punto. Cristo no ha dado ni premio ni castigo todavía. Es más, Jesús dijo que Él dará el galardón hasta el día de su venida. Apocalipsis 22, verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dará lo que merece tanto el bueno como el impío, pero hasta el día final. Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después qué cosa? ¿El infierno? ¿Quemarse? No. Dice, y después de esto, el juicio. Dios es un Dios justo. Entonces, Él no va a mandar a la gente primero a quemarse y luego le va a hacer un juicio como los reinos terrenales. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Eso que dice mientras estaba en el cuerpo quiere decir esta humanidad mientras vivimos. Primero es el juicio y después el galardón, escrito
está. Romanos capítulo 2, verso 5 dice: mas por su dureza y su corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo creo que eso es en el futuro todavía. No es cuando una persona se muere. Verso 7. A los que preservando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, vida eterna, para el día de la ira. O sea que no es al morir. Es muy claro que nadie recibe el cielo o el fuego al morir, ni tenemos nada que sea inmortal en nuestra humanidad. El texto dice honra e inmortalidad. No somos inmortales. Soy un alma, pero no inmortal, como enseñan. Seremos inmortales, pero hasta después del juicio. Y Dios nos resucite o nos transforme en inmortales. La Escritura dice que el único inmortal es Dios. Leamos. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17 nos dice: por tanto, al Rey de los siglos, y después, ¿qué es lo que dice? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos nada inmortal en nosotros. La única manera de ser inmortales es muriendo a esta humanidad y ser resucitado inmortal. O si estamos vivos, cuando Cristo venga, seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 y 50 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto, digo hermanos, que la carne y la sangre, escuchan bien, la carne y la sangre significa la humanidad, el humano, el hombre caído. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La imagen terrenal debe de morir para que Dios nos dé la imagen celestial. Carne y sangre es nuestra humanidad y Cristo fue carne y sangre también, porque se hizo semejante a nosotros para redimirnos y tuvo que morir, y al resucitar, resucitó inmortal y volvió al cielo. 1 Corintios 15, verso 51 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es porque no podemos ser inmortales, no lo somos, tenemos que ser transformados. Al fin de los tiempos, cuando Jesús juzgue a los impíos, se cumplirá ese tormento del que habla dicha parábola. Leamos las propias palabras de Jesús para saber cuándo será ese tormento. Mateo 23, verso 32 nos dice: vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y si habla de condenación, significa que está hablando cuando haga el juicio. Así que mis hermanos, aquí vamos a terminar por el día de hoy con esta enseñanza y vamos a continuar hasta en el capítulo número 6 y seguiremos escudriñando el escrito está. Si te ha gustado este video y ha sido de mucho conocimiento y entendimiento y ha sido de mucha edificación para tu vida espiritual, por favor compártelo con otras personas que no tienen acceso a verlos. Nos veremos hasta la próxima. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.